Buen día, mis estimados alumnos de Innovación Tecnológica. Como hemos señalado en el video anterior de la presentación, pues bueno, vamos a estar utilizando esta dinámica para tener propiamente las clases de nuestro curso. Y pues no solamente a manera de recuerdo, pues ya hemos hablado en clases anteriores de lo que es innovación y lo que es tecnología, y propiamente cada uno de ustedes ha construido su definición de lo que es innovación tecnológica. Hemos trazado, o cada uno de ustedes ha trazado propiamente lo que ha sido su línea de vida, y explicamos por qué razón era importante considerar pues algunas cuestiones importantes y sobresalientes en la vida de cada uno. Hemos señalado que básicamente la vida en términos generales pues está construida por momentos gratos y por momentos que no son muy gratos. De alguna forma hemos hecho un ejercicio también de introspección con el único propósito de que podamos resaltar en nuestra propia perspectiva de vida las cosas buenas, y podamos también de alguna manera pues ir superando aquellas cosas que no son tan buenas en nuestras vidas, y recordar sobre todo que finalmente, como aprendíamos ese día en clase, que a pesar de todo, la vida sigue siendo bella. Y explicábamos de manera pues también un poco incidental por qué razón era importante considerar esto y qué relación tenía con nuestra materia, que es innovación tecnológica. Y bueno, pues hemos señalado a manera de inicio que normalmente las personas que tienen una buena perspectiva de vida, las personas que tienen una situación de positividad, si lo podemos decir de esta manera, en la vida diaria, generalmente son personas que están más perceptibles y están más sensibles a cuestiones justamente de idear, de pensar, de repensar, y por supuesto como resultado de esto, de innovar. Entonces es muy importante que podamos recordar esto, tanto en lo personal, para que de esta manera lo podamos plasmar y lo podamos llevar a nuestro diario vivir. Ahora, otra cosa muy importante que también aparece en nuestros temas es el hecho de considerar un análisis personal que tiene que ver con una herramienta de la administración precisamente que contribuye mucho cuando se elaboran diagnósticos. Debemos de recordar que un diagnóstico de alguna forma pues es un conocimiento previo de algo, o es hacer un estudio previo de algo, y el análisis FODA, como ya mencionábamos, es una herramienta que sirve justamente para esto. Solamente que aquí, al igual que la línea de vida, lo importante es hacer el análisis FODA, pero de nuestra persona. Ustedes, a manera de tarea, tendrán que investigar de forma precisa qué es el análisis FODA. Algunos de ustedes tienen ya una idea general. Hemos de decir solamente en esta breve presentación que la palabra FODA es una composición de las siglas que forman las palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Eso es justamente lo que se diagnostica o lo que se conoce cuando se lleva a cabo el análisis FODA. Quiere decir entonces que si vamos a hacer un análisis FODA personal,
es decir, de nosotros mismos, de nuestra vida, de nuestra persona, vamos a estar hablando de las fortalezas que nosotros tenemos como persona, de las oportunidades que nosotros tenemos también como personas, de las debilidades y de las amenazas. De tal manera que hay algo que considerar de una forma muy personal y hay que entender otra situación también interesante. Si ustedes son observadores y ponen un poquito de atención, se van a dar cuenta que esta técnica de análisis, de diagnóstico, nos lleva a pensar en situaciones que son internas y en aspectos que tienen que ver con lo externo. Es decir, si pensamos en las fortalezas y en las debilidades como tal propiamente, estaremos pensando en lo que es interno, en lo que es nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y cuando pensamos en las oportunidades y en las amenazas, estamos pensando en lo que es externo, es decir, en lo que el entorno o nuestro contexto de alguna manera nos ofrece. De esa manera o de esa forma podemos nosotros tener un enfoque también más claro, más preciso cuando pensamos en el análisis FODA y sobre todo cuando pensamos en nuestro análisis FODA, es decir, en que de manera personal vamos a pensar cuáles son las fortalezas que tenemos y las debilidades que nosotros tenemos, pero también cuáles son las oportunidades que el contexto nos ofrece y cuáles son las amenazas que de alguna manera también giran en torno a nosotros. Ahora, es muy importante al hacer este tipo de diagnóstico con esta herramienta, considerar una situación particular, pero también una situación muy importante. Cuando nosotros pensamos en nuestras debilidades, que de hecho las tenemos porque no somos perfectos ni somos seres autosuficientes, cuando pensamos en nuestras debilidades, inmediatamente tenemos nosotros que pensar no desde una perspectiva negativa, así como lo decíamos al principio, sino el hecho de detectar cuáles son nuestras debilidades es con el único propósito de que nosotros podamos pensar cómo esas debilidades pueden convertirse en oportunidades, es decir, en situaciones que podemos mejorar para que dejen de ser debilidades y se puedan convertir justamente en fortalezas. Ahora, podríamos nosotros pensar, ¿para qué hacer este diagnóstico? ¿Para qué hacer este análisis personal utilizando esta herramienta que es el FODA? Bueno, al igual que utilizábamos la reflexión para la línea de vida, seguramente para conocer cuáles son nuestros alcances como innovadores, como personas que puedan repensar cuestiones que tengan que ver con productos, con artículos, con servicios, incluso con actitudes o con conductas de nosotros mismos, pues obviamente es importante que sepamos cuáles son las fortalezas con las que contamos como personas, cuáles son también las oportunidades que se nos presentan a nuestro alrededor, cuáles son las debilidades que en algún momento pudieran limitarnos y convertirlas en fortalezas, pero también que podamos nosotros conocer cuáles son las amenazas que hay a nuestro alrededor. Es importante entonces que ustedes, a manera de un análisis personal, realicen a manera de tarea, perdón, cuál puede ser justamente su análisis FODA o cuál puede ser su FODA personal. Ahora, por otro lado,
el hecho de hacer este ejercicio debe de producir algo, debe de llevarnos a algo importante. Y algo que me gustaría también que ustedes consideraran es de alguna forma cómo esto que van a hacer en un ejercicio muy personal puede llevarlos a su propio desarrollo de su propia sabiduría y a fortalecer esta parte importante que tiene que ver también con sus personas. Recuerden lo que ya decíamos en algunas clases anteriores que tuvimos oportunidad de tener. Esta primera unidad que nos presenta el programa tiene mucho que ver con el ser, es muy ontológica, y de alguna manera entonces el hecho de hacer nuestro FODA personal debe de llevarnos a un resultado, y el resultado es que se pueda propiciar la fortaleza y el desarrollo también de nuestra sabiduría. Así como realizarán su propia investigación sobre el análisis FODA, también será importante que ustedes puedan investigar sobre temas muy específicos que tienen que ver con la sabiduría, que tienen que ver con la comprensión, que son dos palabras claves en nuestra unidad 1, y también de alguna manera pues algo que tiene que ver con la capacidad de interiorizar y aunque parezca un poquito cargado, pero yo sé que ustedes lo podrán hacer, también es importante que traigan a colación con todo esto del FODA personal y de la fortaleza y el desarrollo de la sabiduría. También es importante que ustedes traigan a colación la práctica consciente de los valores. Entonces, solamente para finalizar esta pequeña presentación, es importante que consideren a manera de tarea lo que es la técnica del análisis FODA, que puedan entender qué es la sabiduría, qué es también la comprensión, cómo puede de alguna manera adquirirse la habilidad para interiorizar, y que puedan ustedes también consultar sobre los valores y cómo puede ser una práctica consciente de estos. Todo esto que está englobado en la primera unidad de nuestro programa, les decía, tiene mucho que ver con el ser. Y recuerden que finalmente la idea de esto, de aprender sobre esto, de investigar sobre esto, de practicar lo que estaremos aprendiendo al respecto, es justamente para que podamos fortalecer o bien adquirir habilidades que nos ayuden justamente a innovar, que de alguna manera es uno de los grandes propósitos de nuestra materia. Por mi parte, hasta este momento es todo lo que quisiera compartir. Deseo que tengan un muy buen día y agradezco mucho su atención a esta presentación.